Existe el tatuaje prácticamente desde que existe el hombre. Al parecer siempre hemos encontrado interesante eso de meternos tinta en la piel. Este señor de aquí, Otzi para los amigos, es el radical del tatuaje más antiguo del que se tiene conocimiento. Algo así como el tatarabuelo de Black Alien. Lleva ya 5300 años congelado cuando se descubrió a él y a sus más de 60 tatuajes. Claro que antes los tatuajes tenían fines mucho más importantes que lidiar con otras personas en las discotecas. Generalmente se le atribuían poderes mágicos o de protección. Así fue como cada civilización convivió a su manera con el tatuaje. En el antiguo Egipto, por ejemplo, las mujeres de alta alcurnia solían tatuarse los ojos para adornarlos, mientras que las sacerdotisas marcaban su piel con el símbolo de la deidad a la que servían. En Grecia solo se marcaba a los esclavos o a los prisioneros. Se les tatuaba un símbolo en la cara para que no pudieran ocultar su vergüenza. Roma tuvo una relación de amor-odio con este arte. Por una parte, los legionarios, músculo fundamental del imperio, solían tatuarse el animal o el número de la legión a la que servían una vez terminado su entrenamiento como cadetes, aunque luego fueron estigmatizados por emperadores más del estilo cristiano y llegaron incluso a prohibirse. Mientras tanto, en otro lado del mundo las cosas eran bastante distintas. Si había algo que unía a mayas, aztecas e incas era su amor por el tatuaje. Más que amor se podría decir un respeto ancestral, ya que solo la élite de la sociedad se podía dar el lujo de tener uno de estos. Los sacerdotes lo usaban como muestra de su conexión con lo divino, mientras que los guerreros lo usaban como prueba de su valor en el combate. Incluso los más altos cargos lo usaban como señal de su jerarquía. Sin embargo, no hay duda que el tatuaje moderno empieza con un nombre: James Cook. Este legendario explorador británico se aventuró en 1769 por las costas de Oceanía. Ahí redescubrió la cultura maorí y sus ancestrales técnicas para tatuar la piel con asombrosas figuras geométricas. Le fascinó la forma en la que estas personas usaban aquellas marcas para contar historias, expresar tradiciones, cultos. Era casi un lenguaje. Él y otros exploradores llevaron esta cultura a Occidente, propiciando que en 1875 un marino alemán con el nombre de Martin Hildebrand, quien durante la Guerra Civil Americana se había dedicado a tatuar a los soldados de ambos bandos, abriera el primer estudio oficial de toda la historia en el mismo centro de Nueva York. Aunque tal vez fue Sutherland McDonald quien integró el arte corporal como un negocio de renombre al hacer que miembros de la realeza se tatuaran en su estudio en Londres. También fue Sutherland quien patentó la primera máquina eléctrica para tatuar, creó nuevas técnicas de sombreado e incluso llegó a desarrollar nuevos pigmentos. Todo un crack. Es por estas fechas que Jack London, escritor de libros como Colmillo Blanco, diría: enséñame a alguien con un tatuaje y yo te enseñaré a alguien con un pasado interesante. Vamos, que la cosa iba bien para los tatuadores, y con la creciente demanda, las máquinas rápidamente pasaron de esto a esto. Los artistas de este medio dejaron de esconderse en los arrabares y empezaron a legalizarse en casi todos los países de Occidente. Se abrieron grandes negocios con buenas ventas e incluso empezó a fomentarse el tatuaje cosmético, muy famoso entre las mujeres de alta clase. Las dos guerras mundiales estuvo llenas de soldados que arriesgaban su vida y se tatuaban mensajes de amor para su familia y su patria. Esto ayudó a darle cierto toque de honor a la profesión. Fue en esta época donde surge el estilo tradicional americano, que con sus colores resaltantes, sus líneas gruesas y con su composición equilibrada, hacía que muchos empezaran a hablar ya del tatuaje como un nuevo estilo de arte. Lo demás es historia. Nacieron nuevos estilos, surgieron grandes artistas por todo el mundo, se abrieron escuelas certificadas, talleres, eventos internacionales de renombre y se regularizó el tatuaje a nivel institucional. Actualmente la industria del tatuaje factura casi 2.000 millones de dólares solamente en Estados Unidos y se piensa que 2 de cada 8 personas tienen al menos un tatuaje en su piel. Mientras tanto, ¿qué pasaba en Cuba? ¿Cómo evolucionó el tatuaje en nuestro país? Pues la verdad no se sabe mucho. Aparentemente fue en 1920, bajo la República, que la influencia americana nos trajo el tatuaje a nuestras costas antillanas.
Sin embargo, a diferencia de Sutherland con su realeza inglesa o de los héroes de guerras americanos, aquí en Cuba el tatuaje nunca llegó a alcanzar renombre u honor. Por el contrario, el tatuaje se asentó en las más bajas clases: marineros, prostitutas, carcelarios. Los ñañigos, un grupo afrocubano con fuertes raíces religiosas, acogieron el tatuaje como parte de su identidad. El problema es que los miembros de este grupo eran constantemente perseguidos por las autoridades, ya fueran por actividades criminales o por simple racismo. Estos factores hicieron que en Cuba se reconociera el tatuaje como símil de delincuencia o de baja cultura. Tanto fue rechazo en nuestra sociedad que el mismo presidente Gerardo Machado pronunció: "Me asquean las marcas que se hacen esos delincuentes imitando a los negros. Parecen que están manchados de carbón". Grandes palabras, presidente. No por gusto le decían el Mussolini tropical. Bajo esta opinión negativa es evidente que no se formó ningún artista destacado ni se creó estudio de tatuaje oficial alguno. El repudio se mantuvo, al menos aparentemente, durante toda la época republicana. Y luego... No lo defiende una casta militar, sino lo defienden las manos de los obreros humildes y de los campesinos que han aprendido a manejar el cañón. El tatuaje bajo la revolución. El modelo socialista instaurado en el 59 veía tal vez con peores ojos la cultura del tatuaje. Para Castro y su administración, el tatuaje no era más que uno de esos males sociales del capitalismo. Una práctica aberrante fomentada por el imperio yanqui con el objetivo de expandir su salvajismo. Las personas tatuadas no eran más que lacras que manchaban la limpia reputación que quería formar en su sociedad moral y trabajadora. Hubo que esperar a la década del 90 para que la caída de la URSS obligara al país a abrirse a otras naciones, entre estas a Estados Unidos. Esto permitió una entrada, al principio moderada y luego abundante, de la cultura y expresiones artísticas de Occidente que hasta el momento nos era prácticamente desconocida. Las películas del sábado, la moda del rock o los mismos turistas extranjeros trajeron consigo un cambio en la mentalidad conservadora regente hasta el momento. El tatuaje no fue una excepción. Poco a poco fueron surgiendo tatuadores aquí y allá. Al principio los instrumentos eran caseros y ciertamente peligrosos. Tintas de materiales nocivos o máquinas de tatuar a base de motores de videocaseteras. Los primeros diseños eran sencillamente imitaciones del tradicional americano o de los clásicos tribales. Tuvieron que pasar unos cuantos años para que una mayor apertura del país, medidas aduaneras más relajadas y la aparición del internet le diera al cubano la oportunidad de adquirir artículos de calidad, junto con un adiestramiento decente, eso sí, virtual, porque en el país esta actividad sigue siendo ilegal. Y aunque hoy por hoy existen muchos estudios profesionales, no hay ninguna institución que los regule o avale. El Estado hasta ahora parece seguir la filosofía de vive y deja vivir. Aún así, en la actualidad, al menos en nuestra opinión, es evidente que se vive un renacer del tatuaje en Cuba. Muchos son los jóvenes que llevan un pedacito de arte en su piel, y tampoco son pocas las antiguas generaciones que le han dado oportunidad al tatuaje. Claro que siguen existiendo personas que piensan que esta expresión artística es poco más que un acto criminal, cosas de delincuentes. Sin embargo, la realidad es que la tendencia actual favorece el auge de esta profesión en el país. ¿Qué nos deparará el futuro? Bueno, eso te toca elegirlo a ti. Déjanos en los comentarios qué piensas tú. Danos un like si te gustó el video y si no estás suscrito, bueno, oye, suscríbete. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Un saludo y que siga corriendo la tinta.